Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a CNN Prime. Los saludamos desde los estudios de CNN y comenzamos la revisión de las noticias. En medio de la emergencia que vive el centro-sur del país, el último balance entregado por las autoridades cifró en 40 los incendios en combate. Además, se reportaron 301 siniestros activos y 210 controlados. La ministra del Interior, Carolina Toá, agregó que durante los próximos días habrá condiciones adversas para el combate de las llamas, ya que se registrarán altas temperaturas y vientos cambiantes. El subsecretario de Justicia negó haber entregado una instrucción al director de Gendarmería para iniciar el cierre de Punta Peuco. Ante los trascendidos que surgieron esta jornada, Jaime Gajardo señaló que el plan de evaluación de los penales se está llevando a cabo en todas las cárceles del país. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con los miembros del flanco este de la OTAN y el secretario general del organismo. En este encuentro, el mandatario norteamericano se comprometió a proteger a esas naciones, luego de afirmar que eran la primera línea en la defensa contra Rusia. Y luego de la dispar jornada de anoche en el Festival de Viña 2023, hoy el rock argentino y la música urbana se van a tomar la Quinta Vergara. Fito Páez y Rels B estarán a cargo de los shows musicales, mientras que el comediante Rodrigo Villegas volverá a pisar el escenario tras su exitosa presentación de 2017. Eso y más, aquí comienza CNN Prime. Que estés bien y nos reencontramos más adelante. Chao. Y también vamos con el segundo tema que nos ha convocado durante esta semana, la emergencia provocada por los incendios forestales que se han concentrado en la comuna de Coronel debido al avance del incendio en Santa Ana. Paul Fuller está precisamente en uno de los sectores afectados y vamos a tomar contacto con él. Paul, me llama la atención que durante los últimos 3 días que hemos tenido este contacto ha sido precisamente en el mismo punto. No se logra poder controlar el fuego en esa zona y cada vez las condiciones climáticas empeoran para el combate a ese siniestro. Muy buenas noches, cuéntanos. Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, es parte entonces del incendio Santa Ana. Sabemos que ese es el incendio más grande de esta emergencia y que ha afectado durante las últimas horas, como bien tú decías, a la comuna de Coronel. De hecho, hoy día se activó la alerta SAE para el sector de Mitringüe, aquí en la comuna de Coronel, y tuvieron que evacuar distintos vecinos que estaban en las cercanías. Se han activado algunos focos, ahora ha bajado la temperatura, pero siempre a eso de las 3, 4 de la tarde comienzan entonces a intensificarse algunos de estos focos. Estamos con el alcalde justamente de esta comuna, de la comuna de Coronel, Boris Chamorro, para conversar un poco de la situación que se ha dado durante las últimas horas. De hecho, atrás nuestro alcalde hasta hace pocos minutos estaba bien prendido este sector. Si nos puede contar cuál es la evaluación que se hace entonces de estas horas. La verdad que ya al sexto día de este tremendo incendio que ha azotado la ciudad de Coronel, con más de 12.000 hectáreas consumidas en el territorio comunal, la estrategia y la planificación se ha ido cumpliendo en virtud de poder hacer de que este foco de incendio, que lo tuvimos a tan solo metros del territorio comunal del sector del Guayo, se fuera desplazando, de tal manera de irlo encauzando de manera noroeste, producto del viento, y ahora lo tenemos acá, en la ruta 156, ruta de la Madera, kilómetro 22,5, donde nos encontramos. ¿Cuáles son las características de este incendio en particular que lo hacen tan difícil de controlar y que sabemos que ya ha consumido en total más de 73.000 hectáreas? Sabemos también que va en dirección hacia la comuna de San Pedro de la Paz. ¿Cuáles son en definitiva entonces las condiciones? Las principales características es que estamos ante un incendio de alta intensidad que se encuentra total y absolutamente descontrolado y que claramente, producto de la geografía de quebrada, ha llevado a que ha sido muy complejo el trabajo de poder contenerlo de manera pedestre, necesitando tener apoyo aéreo, que se ha consolidado ese apoyo aéreo a través del trabajo conjunto que ha hecho CONAF, la empresa Arauco y también Mininco de manera conjunta, para así poder mantener e ir enfrentando este foco de incendio que ya lleva casi una semana en nuestra ciudad de Coronel.
¿Cuáles son las proyecciones que se hacen, alcalde, para los próximos días? Porque las autoridades han hablado de que se van a mantener, por ejemplo, las temperaturas altas. ¿Cuáles son los datos entonces que se proyectan para los próximos días? Mira, la verdad que efectivamente la proyección que señala el trabajo que ha desarrollado la planificación de CONAF es que vamos a tener altas temperaturas en la provincia y también en nuestra ciudad de Coronel, lo que claramente no contribuye a poder aminorar el efecto de este incendio forestal. Pero yo creo que vamos a ir avanzando, estamos en el camino correcto. Hay un trabajo desarrollado día y noche por un sinfín de hombres y mujeres que lo han dejado todo. Los brigadistas de Arauco, que incluso están acá junto a nosotros, siendo parte importante de este trabajo, los voluntarios y voluntarias de las distintas compañías del Cuerpo de Bomberos, no solo de Coronel, de la provincia de la región, y también los bomberos voluntarios que llegaron de Ñuble hoy día a apoyar a Coronel para poder contener este foco de incendio y por sobre todo las cosas, las instituciones, el Estado de Chile que ha estado detrás de este, yo diría, debe ser uno de los incendios forestales más agresivos que hemos tenido al sur del río Biobío. Alcalde, solo para cerrar, ¿hay antecedentes de viviendas destruidas, al menos en este sector, o de personas lesionadas a raíz de estos siniestros? En virtud de la última reunión que sostuvimos del Comité de Gestión de Riesgo y Desastre a primera hora de esta mañana, donde planificamos el quehacer durante el día y cómo va a ser la contención de este foco de incendio, la verdad que podemos decir a 12.000 hectáreas consumidas de monocultivo en el territorio comunal. Gracias a Dios todavía no tenemos una víctima que lamentar ni tampoco una vivienda. Esperamos mantener esos números para así poder brindarles la tranquilidad que nuestros vecinos tanto necesitan. Muchas gracias, alcalde. Ahí escuchamos, Matilde, entonces, parte de la evaluación que se hace de este siniestro que ha afectado a la comuna de Coronel. Como les decía, hoy día se activaron la alerta SAD en los móviles de los vecinos para poder evacuar esta zona. Hubo algunos cortes también en el camino de la madera que conecta la ciudad de Concepción con otras comunas como Coronel, también el sector del Patagual. Y como tú lo decías, Matilde, en este sector nos hemos movido también durante las últimas horas junto a Óscar, porque es donde se han concentrado principalmente los focos de los incendios. Lo decía el alcalde también, las condiciones podrían eventualmente mejorar el día de mañana durante las últimas horas, pero ya para el domingo, también lo comentaba la ministra del Interior, Carolina Toá, se prevén que las temperaturas aumenten, bordeen los 30 grados, la humedad también se mantenga baja y los vientos, por supuesto, también se intensifiquen. Esas condiciones no son las mejores para combatir entonces estos incendios, y hoy día la principal preocupación, al menos en este sector, Matilde, es que se pueda contener el avance del incendio para que no alcance zonas más pobladas, zonas urbanas, como por ejemplo San Pedro de la Paz o el sector urbano de Coronel, porque hasta el momento el incendio, sabemos, ha destruido más de 2.000 viviendas, pero no ha llegado a un asentamiento urbano tan grande como sería el caso de que llegara a San Pedro de la Paz. Así que, Matilde, estaremos muy atentos, por supuesto, a lo que ocurra en este sector. Hay brigadistas trabajando también hasta muy tarde, hay más de 40 aeronaves trabajando en este sector en particular. Lo bueno, lo que decían también las autoridades, es que al menos el acceso al agua es bastante fácil, porque estamos justo al lado del río Biobío, por lo tanto las aeronaves, los helicópteros pueden recolectar el agua y intentar controlar entonces este siniestro. Estaremos muy atentos, por supuesto, Matilda, cómo evolucione, por supuesto, esta emergencia durante los próximos días, teniendo en cuenta, lamentablemente, las condiciones climáticas que no van a ser las mejores de aquí al domingo. Así es, así lo decía la ministra del Interior, Paul, ahí en el informe que ella daba. Esperemos que también la noche ayude un poco. Antes se decían que los incendios dormían durante la noche, ahora pareciera que las características de los incendios tienen características diferentes, valga la redundancia ahí. Pero la humedad de la noche ayudaría de cierta manera. ¿Eso se ha sentido? ¿Podemos esperar eso al menos? Sí, efectivamente, durante las noches aumenta, por supuesto, la humedad al 60-70%, eso ayuda a contener. De hecho, ayer en la noche se hizo un avance bien importante de parte de los brigadistas, también de bomberos, para evitar que siguiera avanzando con la rapidez que ha estado avanzando. Se consumen entre 1.000 y 1.500 hectáreas diarias en este incendio en particular, el incendio de Santa Ana, pero anoche justamente las condiciones climáticas, de hecho ahora hace mucho frío, hay mucha humedad, ayudaron para que de alguna manera no fuera tan acelerado el avance
de este incendio. Pero durante el día, Matilde, la verdad es que entre las 3, 4, las 5 de la tarde es donde se presencia la mayor cantidad de focos activos. Así que están trabajando, por supuesto, los brigadistas, las distintas aeronaves para contener este incendio, intentar que no llegue a las zonas más urbanas, que es la principal preocupación que tienen las autoridades, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que van a haber durante los próximos días. Bien, muchas gracias, Paul. Que tengas un buen resto de jornada y, por supuesto, seguimos en contacto. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, y siempre en este tema, la ministra del Interior, Carolina Toá, hizo un llamado a los partidos a zanjar la polémica tras la supuesta contradicción en las cifras de los datos sobre la intencionalidad de los incendios. Desde Chile Vamos se reunieron este miércoles con el fiscal nacional y anunciaron comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados. Vamos a ver los detalles en el informe de Valentina Nieto. Más de una hora estuvieron los representantes de Chile Vamos reunidos este miércoles con el fiscal nacional. La supuesta intencionalidad detrás de los incendios está en el ojo de los partidos de oposición. En muchos de los incendios hay intencionalidad, algo que no se puede minimizar por parte del gobierno. Y nosotros creemos que además de la persecución penal, hay una arista que ya se ha estado trabajando por parte de las bancadas de diputados de Chile Vamos en el Congreso, que es encontrar responsabilidad política. Nos parece clave que el gobierno no relativice las cifras, que sea preciso con las cifras. Precisión en las cifras que pide la oposición, y es que tras lo que pareció ser una contradicción con los datos que maneja la CONAF sobre la intencionalidad de los incendios, la respuesta del Ejecutivo fue tajante. No ayuda en nada que hagamos una disputa y hagamos un debate y transformemos en un punto político el origen de los incendios. El origen de los incendios lo establecen organismos técnicos y los demás aboquémonos a trabajar en el enfrentamiento de la emergencia. Disputa que en el gobierno buscaron zanjar, sin embargo, en la oposición ya listan algunas acciones. Chile Vamos y Amarillos por Chile anunciaron la creación de comisiones investigadoras, así como también de sesiones especiales en la Cámara de Diputados. Vamos a hacer sesiones especiales de la Comisión de Seguridad y de la Comisión de Defensa, específicamente revisando las distintas informaciones que nos puedan entregar las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas, la CORMA, la CONAF, y que seamos capaces de identificar cuál es el trasfondo del problema y llegar obviamente a responsabilidades si las hay con total y absoluta transparencia. Nos parece muy bien que el Congreso se interese en algo que ha afectado a una población tan importante y como Ejecutivo no solo nos parece bien, sino que es nuestro deber entregar toda la información, todos los antecedentes para que como sociedad de cada una de estas emergencias aprendamos, mejoremos. Sesiones que se realizarían en marzo, mientras que las autoridades locales y regionales han llamado a mirar las cifras con cautela. Por eso decir acá con mucha responsabilidad, tenemos que esperar los resultados para poder decir cuáles son los porcentajes de intencionalidad de estos incendios y cuáles son los porcentajes que tienen que ver con accidentalidad o con negligencia. En relación a los grandes focos, nosotros estamos determinando si hay intencionalidad directamente. Nos llama la atención, por ejemplo, y no podemos negarlo, lo que ocurre en Coronel el viernes que recién pasó, cuando se reactiva un incendio que estaba totalmente apagado. Es precisamente la comuna de Coronel en la región del Biobío la que enfrenta hoy una de las situaciones más complejas en la emergencia. El incendio Santa Ana ya ha consumido más de 8.000 hectáreas en la zona. La verdad que mantenemos nuestra preocupación en virtud de la situación que se está viendo con este incendio de alta intensidad, principalmente en virtud de su redireccionamiento con destino noreste de nuestra ciudad de Coronel. Los esfuerzos están ahora en contener un incendio que parece no dar tregua en la región del Biobío y con el temor latente a que se expanda hacia sectores como la comuna de San Pedro de la Paz. Todo mientras que continúan las investigaciones para dilucidar las causas detrás de la emergencia. El gobierno negó categóricamente el cierre del penal Punta Peuco luego de la publicación del medio Exante que aseguraba que el Ejecutivo haría el anuncio el próximo mes. Un eventual cierre, en todo caso, que se ha intentado concretar desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Los detalles en el informe de Belén Saldías. No hay ninguna instrucción formal ni informal
para el cierre de Punta Peuco que yo haya dado al director nacional de Gendarmería. Con estas palabras, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, descartó que se hayan entregado instrucciones para cerrar el penal Punta Peuco. Esto luego de que el medio Exante diera a conocer que dicha acción formaba parte de la agenda del gobierno en relación a los 50 años del golpe militar. Según el medio, las instrucciones para su cierre las habría comunicado el propio subsecretario al director nacional de Gendarmería en octubre del año pasado. Se han realizado visitas técnicas en prácticamente todos los establecimientos penitenciarios del país. Nosotros tenemos una situación cada día más compleja de población en nuestros establecimientos penitenciarios. Le insisto, yo no he dado ninguna instrucción para el cierre de Punta Peuco al director nacional de Gendarmería y estamos evaluando la situación de nuestros establecimientos penitenciarios y en particular en la región metropolitana permanentemente. Visitas técnicas a los centros penitenciarios que también confirmaron familiares de los presos recluidos en Punta Peuco. Nosotros vimos visitas técnicas tanto en Punta Peuco como en Colina, pero es algo absolutamente normal para las familias. Obviamente están preocupadas. Nosotros tenemos más bien la esperanza que justamente por ser el aniversario número 50 podamos dar vuelta a la página de una vez por todas. Por el centro penitenciario han pasado condenados como Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, y Álvaro Corbalán, de la Central Nacional de Informaciones. Precisamente este último es parte de los más de 120 reclusos que actualmente permanecen en el penal junto a militares en retiro y ex agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad ocurridos entre los años 1973 y 1990. El promedio de edad de los reos ronda los 78 años. No existe ninguna razón administrativa, legal o constitucional para cerrar el penal de Punta Peuco. Hoy, una cárcel segregada que cumpla con todos los estándares propios de un establecimiento carcelario que está regulada por Gendarmería de Chile y que además mantiene internos adultos mayores, ancianos. Una acción descartada por ahora, pese a que en varias ocasiones el gobierno ha manifestado que el centro penitenciario no debiera seguir. Lo dijo en su momento la ministra de Justicia, Maya Fernández, y más tarde el propio presidente Gabriel Boric, señalando que las cosas no se anuncian, se hacen. Hubo que hacer esta cárcel especial y establecer este privilegio para aquellos exuniformados que cometieron crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, me ha parecido largo el periodo de mantención de esos privilegios y creo que es oportuno, de una vez por todas, que se le ponga fin. Está demostrado que la segregación carcelaria es importante, que personas que están condenadas por un cierto tipo de delitos estén separadas de personas que han sido condenadas por otros delitos, que personas que son primerizos estén separados de personas que tienen un comportamiento quizás más dilatado en materia criminal. Es un tema de evidencia técnica en materia penitenciaria mundial. Una acción que ya se había comprometido años atrás durante el último mandato de la expresidenta Michelle Bachelet. Dicha acción no se concretó por la negativa del entonces ministro de Justicia, Jaime Campos. De todas formas, es una acción esperada principalmente por los familiares de las víctimas de la dictadura. Son los compromisos que se vienen escuchando hace mucho, ya recordemos en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Este gobierno no tiene ninguna excusa ni explicación que permita justificar el que no se cierre el penal. Sería un pequeño detalle, significativo, pero detalle, que viene en reconocer a las víctimas con una demora de 50 años. El anuncio del eventual cierre de Punta Peuco, según informó el medio Exante, se realizaría el próximo mes. Pese a la negativa del gobierno, la expectación es alta. Autoridades de salud presentaron un plan de fiscalización que busca combatir la venta de licencias médicas fraudulentas. La iniciativa pretende fortalecer las facultades del CONPIN, además de mantener el trabajo colaborativo con otros organismos del Estado. Sin embargo, algunos actores del sector hicieron un llamado directo a las personas que compran este tipo de documentos. Los detalles en el informe de Catalina Alarcón.
No se me puede sino... Antes de que finalizara el año 2022, 29 personas fueron imputadas por la creación de una organización dedicada a la venta de licencias médicas ilegales, la que habría significado un millonario fraude a las arcas fiscales. Esperamos que prontamente se inicie el juicio oral en contra de ellos, de manera tal de tener como consecuencia una señal clara de que el FONASA no permitirá que se siga defraudando los fondos públicos. Los médicos fueron imputados por el Ministerio Público tras la supuesta emisión de licencias de manera electrónica, sin realizar un diagnóstico de los pacientes ni consulta previa. Este caso originó la creación de un plan de fiscalización por parte de las autoridades de salud para enfrentar la venta de documentos fraudulentos. Que es un problema sumamente grave, creciente, donde uno puede encontrar incluso en redes sociales abiertamente situaciones como esta, que afectan al fisco, afectan a las personas finalmente, porque colapsan el trabajo de la CONPIN y porque generan que recursos van a parar a personas que están cometiendo hechos que pueden ser ilícitos. La iniciativa busca aumentar el número de fiscalizaciones para evitar que los facultativos entreguen licencias sin fundamentos médicos. Esto a través del fortalecimiento y mejora de las labores de inspección de la CONPIN, además de continuar el trabajo colaborativo con el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía y las policías, entre otros organismos. Hemos estado fortaleciendo y modernizando nuestro proceso de fiscalización y focalizado en este grupo de grandes emisores. Este nuevo modelo que estamos piloteando y ya sistematizando en la RM va a ser desplegado en el primer semestre a todas las regiones del país. Según la Superintendencia de Seguridad Social, el año pasado se emitieron más de 9 millones de licencias electrónicas, lo que significó un aumento cercano al 14% y FONASA concentró el 78,5%. Actualmente, alrededor de 32.000 personas se encuentran esperando los pagos, debido a que la falsificación de estas entrampa el proceso de pago de las licencias reales. Con respecto a los profesionales de la salud que emitieron documentos durante 2022, 659 se ubicaron por sobre el promedio, y de ellos 440 dieron más de 1.600, mientras que 41 superaron las 5.000. Tenemos que un grupo reducido el que emite más licencias, que las que emiten más de 1.600 licencias, es solo un 1,5% de esos médicos. El plan de fiscalización fue bien recibido por el Colegio Médico de Chile, desde donde, además de llamar a perseguir a los facultativos que cometen este delito, también apuntaron a quienes compran documentos falsos. Se deben aumentar las penas una vez que se realice la fiscalización y se compruebe que son licencias falsamente emitidas, también aumenten las sanciones, y este es un llamado no solo a las personas que las venden, sino que también a las personas que compran estas licencias médicas. Desde el Ministerio de Salud estiman que alrededor de 450 médicos se encuentran realizando este tipo de prácticas ilegales, las que generan cerca del 15% del gasto total del subsidio de incapacidad laboral, por lo que la meta para este año es intensificar las fiscalizaciones con el objetivo de llevarlos ante la justicia. Bueno, cada vez estamos más cerca del regreso a clases y por ello las autoridades han intensificado los controles a la venta de útiles y transporte escolar. Estos últimos han aumentado considerablemente su precio, pero desde el gremio aseguran haber entregado recomendaciones a sus asociados para evitar mayores alzas. ¿En qué se tienen que fijar los apoderados? Lo vemos en la nota de Gabriel Palma. Se aproxima el inicio oficial del año escolar y muchos alumnos ya se preparan para retornar a las salas de clases. Pero quienes tienen la mirada puesta en este regreso son los padres y apoderados, para quienes la compra de útiles escolares se puede volver un dolor de cabeza. Por ello, las autoridades de salud entregaron recomendaciones y llamaron a revisar los compuestos de diversos elementos que podrían ser peligrosos. Existe una normativa chilena respecto al uso de estas sustancias tóxicas nocivas en útiles escolares. Hacemos un llamado a padres, madres, cuidadores y cuidadoras a no comprar útiles escolares en el comercio informal. Pero no todo en esta vuelta a clases tiene que ver con los útiles. También hay que considerar el transporte escolar, el cual es un pilar fundamental para miles de familias. De esta forma, el llamado es a revisar los antecedentes del vehículo antes de contratarlo. Es sumamente importante para nosotros verificar que las condiciones de seguridad de estos vehículos estén de acuerdo a la normativa vigente. La recomendación que hacemos desde el Ministerio es que los padres, los madres o los tutores de los niños y niñas revisen a través de la patente en la página web de fiscalización.cl si es que el vehículo está habilitado o no.
Y es que una preocupación importante se enmarca en los costos del transporte escolar durante este año. Según el IPC, la variación de precios de estos servicios a 12 meses ha sido de casi 22%, un aumento que, según los padres, se ha notado. Más o menos ha subido como casi un 20%. Pagábamos hace 2 años 45, ahora estamos pagando 70.000 pesos. Más del 10%. Más del 10%. Sí. ¿Cuánto estaba pagando antes? 75 por cada uno. ¿Y ahora? 85. Va a seguir el mismo valor que el año pasado. Ya, ¿cuánto sería eso? Por los dos me hace un precio y pago 110. Ya, sí, por los dos. Pero por lo menos siguió con el mismo valor, no va a aumentar este año. Sin embargo, los transportistas llamaron a la calma, afirmando que la seguridad de los menores está antes que cualquier alza en las tarifas. Se recomendó a nuestras organizaciones que se aplicara el IPC, pero lamentablemente en el hecho no se puede. Tenemos alza, pero no son tan significativas. Los primeros fiscalizadores son los papás. ¿Quién transporta a su niño? ¿En qué condiciones va el niño? Eso es lo más importante que la alza de precio. Además, desde el Ejecutivo enfatizaron la importancia de consultar al Registro Nacional de Inhabilidades para trabajar con menores y destacaron el aumento de las fiscalizaciones que se realizarán a los transportistas. Desde el año 2012 está vigente una ley que establece el registro de inhabilidades para trabajar con personas menores de edad. Este es un registro que está permanentemente cambiando, por lo cual es fundamental que al momento de contratar el servicio de transporte escolar, los padres, madres o personas que tienen a cargo el cuidado de estas personas consulten el registro. Así se preparan las autoridades, los gremios y los padres para el regreso a los colegios. Una vuelta a las aulas que para muchos ya se encuentra a la vuelta de la esquina. En otro tema, los turistas que lleguen a Chile deberán traer al menos $46 diarios, una medida que comenzó a regir el 1 de febrero. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, regular la estadía de extranjeros en el país. Los detalles los tiene Macarena Román. Familias enteras, cientos de maletas y largos abrazos, todas postales que deja el aeropuerto de Santiago. Es que aún queda época estival y se nota. Los turistas llegan en masa, eso sí, con una nueva exigencia para visitar el país: portar al menos $46 diarios. Bueno, por un lado esta medida se toma con el fin de resguardar y hacer una migración y control migratorio y de extranjeros a nuestro país que les permita, digamos, asegurar su ingreso, su estadía y después su retorno al país de origen. Este monto se puede comprobar de diferentes maneras: efectivo, tarjetas o cuentas bancarias. La cifra se determinó en base al cálculo del promedio de gastos de los turistas. Solo por dar un ejemplo, los turistas chinos gastan $107 diarios y los brasileños 95. En tanto, peruanos y bolivianos desembolsan menos de $30 al día. Los países que tienen una economía un poquito más fuerte, su divisa es bien apreciada, la verdad es que no va a tener un gran impacto. Pero si tenemos países que tienen una economía más débil, probablemente no les sea tan conveniente venir para acá desde antes y con este requisito aún menos, porque les va a sonar bastante alto. Los expertos aseguran que en general esta medida no debiese tener gran impacto económico. Además, desde el rubro del turismo destacan este tipo de decisiones porque entregan, según ellos, certidumbre. Y también le da certezas a quienes vienen al país que previamente sepan que requieren de estos $46 diarios para poder estar tranquilos, y no va a ser a discreción de la persona que los recibe que les exija un cierto monto, sino que eso ya lo saben previo a la venida. Medida que fue publicada en el Diario Oficial el 1 de febrero de este año y que ya debería estar aplicándose en los distintos ingresos a nuestro país. Según lo establecido en el decreto de ley, los $46 se deberían acreditar, entre otros, en visitas por estudios, negocios, fines de salud y vacaciones. Son $46, sí, que está por 800 pesos chilenos más o menos. Ya, es igual, hay unos 36.000. Y eso por los 5 días, sí. Entonces le deberían haber pedido $184 diarios. ¿Traían más o menos eso? Mucho más. Acá al llegar a Chile te pidieron mostrar cuánto dinero traías diariamente, al menos $46. No, creo que no. No, solamente me dijeron que dé el nombre del hotel nada más. O sea, dinero no me... ¿Mostrar los $46? No, saben, no. Quienes ingresen al país junto a menores de edad deberán portar también $46 diarios por cada niño, niña o adolescente a cargo. Todo con el fin de regularizar la entrada de turistas a nuestro país.
Y en materia política, críticas transversales recibió el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, luego de recomendar al gobierno ocuparse de los asuntos internos, de los asuntos nacionales, antes de otorgar ayuda internacional a otros países. Esto luego que La Moneda decidiera apoyar con residencia y nacionalidad a expatriados nicaragüenses. Los detalles con Francisca Cárdenas. La situación en Nicaragua. De detención de opositores, violaciones a los derechos humanos y 300 expatriados puso otra vez de manifiesto las diferencias entre el presidente Gabriel Boric y el PC. Algo que ya había ocurrido en campaña. A propósito de lo de Nicaragua, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo una mala declaración de un sector del Partido Comunista que fue rechazada por la gran mayoría de sus dirigencias porque yo dije de manera muy clara y explícita que nosotros vamos a defender la democracia de manera irrestricta, sin matices. Posición reflejada en una de las últimas decisiones del mandatario esta semana, otorgar ayuda a los exiliados de Nicaragua por ser opositores políticos en su país, ofrecerles residencia y también la posibilidad de obtener nacionalidad, cuestión que no fue bien recibida por el expresidenciable del PC. Hace 2 días el gobierno de Chile dijo que era absolutamente inadecuado que gobernantes de otros países se refirieran a temas políticos y judiciales de nuestro país. Y yo creo que ahí el presidente tiene toda la razón. Entonces, esto de estar metiéndonos en problemas de otras latitudes, no me parece. Yo le recomendaría al gobierno que se preocupara de todos los problemas que tiene en Chile, que son muchos. No preocuparse de problemas ajenos, pero a la vez, ¿por qué no preguntarse por situaciones como la de Israel?, planteó el alcalde Jadue, marcando nuevamente un distanciamiento con el gobierno. Y es que La Moneda extendió su oferta de ayuda para los opositores de Daniel Ortega, quienes fueron declarados el pasado miércoles como traidores de la patria. Definitivamente tiene una visión muy distinta de lo que es el compromiso con los derechos humanos de un país. Chile tiene un compromiso con los derechos humanos y ciertamente va más allá de nuestra frontera. En Chile hubo un hombre que se llamó Orlando Letelier, que Pinochet le quitó la nacionalidad y después lo mandó a matar. Y eso le pasó a un chileno. Entonces, cuando hoy día le pasa a un nicaragüense, a nosotros sí nos compete. La posición del gobierno frente a Nicaragua, pese a lo expresado por el alcalde Jadue, fue recibida en el Partido Comunista y se tradujo en un comunicado donde la colectividad fijó su posición, reafirmando su irrestricta defensa de los derechos humanos, pero a la vez reivindicando el derecho inalienable de cada pueblo y país a su autodeterminación libre de toda injerencia externa, algo que en el socialismo democrático esperan sea más claro. A mí me parece que aquí evidencia la doble moral que tiene el líder del Partido Comunista en cuanto a que los derechos humanos son solo importantes cuando no son de su línea política. Quisiera que el alcalde Jadue se dedicara a dirigir su comuna más que a criticar al gobierno en una decisión que es fundamental. No hay ninguna nación que pueda ausentarse de una de sus obligaciones más importantes, que es el respeto a los derechos humanos. Muy fuera de lugar el argumento del alcalde Jadue. Pero no solo el alcalde Jadue se mostró preocupado por la situación de Nicaragua, el jefe de bancada del PC, Boris Barrera, se reunió con el ministro consejero de ese país en Chile, Gabriel Arce, según subió a redes sociales. Encuentro que ocurrió el mismo día en que el presidente Boric extendía su ayuda a los opositores expulsados. Con la situación de sufrimiento, violencia política, son personas que les quitaron incluso la nacionalidad. Que un dirigente importante del Partido Comunista chileno tenga empatía con un régimen violador de los derechos fundamentales, nos parece que lo pone en el lugar que corresponde a Daniel Jadue, ya no nos sorprende. Los que somos demócratas no podemos sino alegrarnos, y especialmente nos alegramos porque expresiones como la del alcalde Jadue y el comunismo en general van de salida y tienen que ser lo que son, expresiones intolerantes. Argentina y México también tomaron el mismo camino de ofrecer ciudadanía a los opositores nicaragüenses, aunque no han sido categóricos para condenar el gobierno que lleva adelante Daniel Ortega. Y ya estamos de regreso en CNN Prime con Jacinta Molina para analizar y revisar las noticias más importantes internacionales que están centradas sobre todo en Europa del Este, en Rusia, que hoy además Vladimir Putin tuvo un encuentro con el canciller chino. Se espera también un próximo encuentro con Xi Jinping, pero el tema con China es muy importante porque no sabemos si China se va a jugar por una salida diplomática o si le va a vender armas. Jacinta, cuéntanos.
¿Cómo estás, Mati? Buenas noches. Y poco después de eso ocurrió este momento, que es un nuevo acto masivo de Vladimir Putin, justo en la antesala de la conmemoración de los defensores de la patria en Rusia, que es un día festivo y tiene esa participación donde, entre otras cosas, dice que su país lo que está haciendo es intentar recuperar territorios históricos para ello, parte de lo que planteaba Vladimir Putin en este baño de masas que se da de cierta manera cuando ya quedan 2 días para que se cumpla un año desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, y con ese antecedente de antesala a esta actividad, la importante visita que hizo el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, a el Kremlin, y ahí vemos ese encuentro con Vladimir Putin, donde estrecharon las relaciones entre ambos países. Decían desde China que era muy importante mantener los lazos con Moscú, e incluso en medio de las complicaciones internacionales de los últimos tiempos, se entiende que se está mencionando a lo que ocurre en Ucrania. Yo, Mati, no puedo dejar, por ejemplo, de analizar esta imagen, esa mesa, porque a esta altura, el año pasado veíamos el distanciamiento, decían que por la pandemia, pero probablemente por otros factores también, de esas mesas entre Macron, entre Scholz y Putin. Exactamente, porque los tenía en el opuesto en ambas cabeceras, o sea, la distancia era muchísima. Ahora, no están sentados juntos, pero están sentados más cerca, en el centro de la mesa. Eso me imagino que tiene un simbolismo político también. Y la pregunta es obvia: ¿qué es lo que va a pasar con China? Porque es hasta ahora prácticamente ya el único socio comercial que tiene Rusia, que está siendo bloqueado prácticamente por todas las economías occidentales. Por lo tanto, China se vuelve un actor clave en muchísimos aspectos. Exactamente. Primero, porque aprovecha ese espacio, ¿no?, de este quiebre que deja Rusia con Occidente, marcado por la guerra. Por cierto, China aprovecha ese espacio también porque es un socio comercial muy estratégico en tiempos de sanciones de Occidente, y con la interrogante de si todos estos gestos se van a convertir eventualmente en apoyo militar, que es lo que dice Estados Unidos, que tiene pruebas que Beijing está analizando. De hecho, hay medios estadounidenses que recientemente reportaban incluso que la Casa Blanca está analizando mostrar públicamente esas pruebas de lo que ellos dicen es este análisis que está haciendo Beijing de suministrar armamento, municiones a Moscú para desplegar en Ucrania, cuando ya desde la OTAN, entre ellos Estados Unidos, hay países también que han comprometido asistencia militar a Ucrania. Y tú mencionabas también otro punto no menor, la eventualidad de que en los próximos días, después de un consejo muy importante del Partido Comunista Chino, sea Xi Jinping quien vaya a Moscú a visitar a Vladimir Putin en medio de todo ese contexto que además se une con las tensiones recientes con Estados Unidos y China. Ahora, China hasta ahora se había mantenido, la apuesta china es tratar de que la situación se controle, se llegue a una estabilidad, porque una guerra económicamente no le conviene a nadie, y ya la situación económica ha sido lo suficientemente dura como para que esta guerra continúe. Por lo tanto, incluso desde el inicio, China no estaba tan comprometida bélicamente, pero ya después del punto de vista político no le queda otra alternativa más que sumarse. ¿Cómo lo va a hacer? Seguimos con esa interrogante. Con ese interrogante, por cierto. Tenemos declaraciones de lo que ha ocurrido durante el día de hoy. Vamos a comenzar con Vladimir Putin en este acto masivo que ya comentábamos al inicio, justo en la antesala de una celebración, de una conmemoración en Rusia, y por cierto, a pocas horas de que se cumpla un aniversario de la guerra en Ucrania. Ahora mismo hay una batalla en nuestras fronteras históricas por nuestro pueblo. Están siendo dirigidos por el mismo tipo de luchadores valientes que los que están parados aquí ahora, junto a nosotros. Están luchando heroicamente, valientemente, con coraje. Estamos orgullosos de ellos. Ya, eso pasaba en Rusia, pero ¿qué pasaba kilómetros de distancia en Polonia, donde Joe Biden seguía de viaje? Ya no está en Polonia, por cierto, se fue hace unas pocas horas atrás, pero bien temprano en la mañana sostuvo encuentros muy importantes, entre ellos con el secretario general de la OTAN, y este llamado bloque de los 9 de Bucarest, que así se conoce a 9 países que son
de la frontera más oriental que tiene la OTAN. Polonia, los estados bálticos, entre otros. Con ellos se reunió Biden en esta oportunidad para decirles que se iba a defender y que Estados Unidos se comprometía a defender cada pulgada de la OTAN, porque sabemos que son justamente esos países, con la excepción de Hungría, que se mantiene en la ambigüedad, sobre todo por la cercanía del primer ministro de ese país, Viktor Orbán, con Vladimir Putin, pero el resto de estas naciones han abogado constantemente desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania por mayor asistencia militar, sobre todo de la OTAN, claro, porque son en muchos casos naciones que fueron parte de la esfera soviética, que tienen tensiones hace tiempo con Rusia y que además ven muy de cerca este conflicto, a pocos kilómetros también cerca de sus fronteras. Por ejemplo, es el caso de Polonia, y por eso también se ha realizado este encuentro donde Biden, entre otras cosas, les recordaba este artículo 5, ¿no?, de la OTAN, que un ataque a un integrante es considerado un ataque a todo el grupo, y por eso mencionaba este compromiso. Declaraciones también que vamos a escuchar. Como flanco oeste de la OTAN, ustedes están en la primera línea de nuestra defensa colectiva y ustedes saben mejor que nadie lo que está en juego en este conflicto, no solo para Ucrania, sino para la libertad de las democracias en toda Europa y en todo el mundo. El compromiso de Estados Unidos con la OTAN, lo diré de nuevo, es absolutamente claro. El artículo 5 es un compromiso sagrado que Estados Unidos ha asumido. Defenderemos literalmente cada centímetro de la OTAN, cada pulgada. Y este es un momento importante. Espero con interés el debate y los próximos pasos que podamos dar juntos y mantener nuestra alianza fuerte y disuadir aún más la agresión. Y de esa manera Joe Biden cerraba su gira breve por Europa del Este, que comenzó de una manera muy sorpresiva con ese viaje a Kiev, a Ucrania, ya a comienzos de esta semana. Y lo decimos, una semana marcada por que se va a cumplir un año ya del comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Un tema que vamos a estar analizando, por cierto, Mati, en unos minutos más en Conexión Global. Tú decías un dato que es bien interesante. Esta mancha que tenía el presidente Joe Biden aquí en la frente, bueno, él es muy católico, hoy es miércoles de ceniza, eso era. Sí, eso es. Se notaba ahí, por si a alguien le llamó la atención, tiene que ver también con eso. Y él ya está entonces de regreso volando hacia Estados Unidos. Ahora sí ya sabemos todos dónde los pasos del presidente Joe Biden. ¿Qué más tenemos, Jacinta? Relacionado, va a tener que enfrentar una situación que está creciendo mucho en el ámbito interno de los Estados Unidos y que se relaciona con algo que hemos comentado. Es esta emergencia ambiental que ocurre en Ohio, en específico en el pueblo de East Palestine, donde descarrila un tren con material tóxico. Esto fue a comienzos de mes y ya hay muchas críticas por el manejo de esa emergencia, sobre todo la desconfianza que tiene la población, que les han dicho que ya están las condiciones, que pueden regresar a sus hogares, que no hay riesgo medioambiental o sanitario, pero ellos mantienen la desconfianza, entre otras cosas, porque reportan, por ejemplo, que las aguas están contaminadas, que han muerto peces, mascotas, que les han aparecido algunos casos de ronchas en la piel. Bueno, en ese contexto es que ocurre esto. La visita de Donald Trump a ese lugar, al pueblo que se vio afectado por esta emergencia, y en momentos en que aumentan las críticas al gobierno de Joe Biden, a las autoridades locales, por cierto, pero también al gobierno de Joe Biden por el manejo de toda esta situación. Es más, Trump aprovecha, estamos viendo ahí imágenes del incendio que provocó esa emergencia ya a comienzos de este mes. Trump aprovecha este viaje que comentábamos de Biden a Europa para decir que el mandatario estadounidense está más preocupado de esas materias que de lo que está ocurriendo en su país. Por cierto, un ejemplo de que esta emergencia, que sigue siendo un tema muy comentado en los Estados Unidos, ya está entrando en el terreno de la precampaña, podríamos decir, de cara a la próxima presidencia. Pensando, sí, falta muy poco, y ahí está posicionándose Donald Trump, aunque por primera, o sea, no se pensaba que pudiera salirle competencia y que pudieran también poner en jaque su candidatura, pero hasta ahora lleva la delantera. Exacto, en las encuestas, pero le han surgido ahí algunos competidores, incluso entre su ex círculo de aliados. Ya, vamos a terminar con una peculiaridad que lanzó una compañía muy famosa, Starbucks, en su menú de café. Tienen una variedad de todos los sabores, casi todos los colores, bueno, pero esta es muy particular. Aceite de oliva.
En el café y en Italia, tú me decías que lo había lanzado en Italia, que es un país donde la tradición del café es una de las tradiciones más importantes. También el aceite de oliva, pero la mezcla, siendo los italianos bien conservadores en sus gustos culinarios y en sus gustos, vamos a ver si pega. Esos son las tres bebidas tú con sabes aceite. que no, el mismo Starbucks no es tan popular en Italia, porque en Italia el café es el café tradicional pequeño. Por lo tanto, esto muchas veces se reían y decían, estas son las piscinas de café, esto no es café. Pero bueno, hay un público que es joven, el más tradicional es el que opina eso, al que sí le gusta y hay un atractivo ahí de la marca, y seguramente va a querer probar esta nueva versión. Bien arriesgada la versión, porque el contraste de sabores, no sé si... Y de texturas. También. De hecho, son 3 las bebidas que han lanzado, no con el olor, por ejemplo, no, es con una cucharada de aceite de oliva, además del café, y en algunos casos leche, hielo, vainilla. Muy al estilo de esta compañía, pero lo que no es muy al estilo es esto. Ahora, la prueba es en Italia. Pero... Bueno, en Italia, en Milán, porque en Roma, por ejemplo, no hay Starbucks. Claro. Dicen que lo van a ampliar pronto a Estados Unidos, Reino Unido e incluso a Japón. Bueno, claro, lo quisieron lanzar en Italia porque Italia es la tierra del aceite de oliva. Vamos a ver entonces, seguramente nos va a llegar, así que lo vamos a probar. No sé si lo vamos a probar todo, pero... Bien, bueno, una nueva manera ahí de posicionarse en el mercado. Muchísimas gracias, Jacinta, por toda esta entrega informativa a esta hora de la noche. Por supuesto, ampliaremos todo en Conexión Global dentro de muy poco. Nos vamos juntas a la pausa y ya regresamos con las noticias del deporte. No se vaya, hay más. Y llegamos al final de CNN Prime. Les queremos agradecer que nos hayan acompañado esta noche de miércoles y los invitamos a seguir en nuestra sintonía, porque ya llega CNN Tiempo y luego Conexión Global Prime junto a Jacinta Molina. Miércoles 22 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.